comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas. Él es diputado en el Congreso del Estado aquí de Sinaloa y pertenece a las filas del Partido Acción Nacional. Y vamos a hablar de la agenda legislativa. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir un corte. En un minuto regresamos. No se vaya, quédese con nosotros. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán, o desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. Me puede seguir en Twitter, en @jHectorMuñoz, o Facebook Héctor Muñoz. Si usted por alguna razón se perdió un programa de TV Acontecer, usted lo puede buscar en el canal de YouTube. Váyase a internet, busque YouTube y teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí encontrarán todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico. Me refiero a su programa TV Acontecer, desde el número 1 hasta este que vamos a platicar con el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas. Como les comentaba, pues vamos a platicar con él y nos va a hablar de la agenda legislativa. El diputado Jesús Rojo Mancillas pertenece al Partido Acción Nacional y él es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. También es secretario de la Comisión de Seguridad Pública. Es vocal de la Comisión de Asuntos Obreros, de Trabajo y Previsión Social, así también vocal de la Comisión de Justicia y vocal de la Comisión Instructora. Bien, Jesús Ramón Rojo Mancillas, bienvenido a tu programa Acontecer. Muy buenas noches, doctor Muñoz. Bien, pues es un honor tenerte nuevamente aquí con nosotros, nos da mucho gusto. Y te preguntaría si a bote pronto acaba pues de concluir el primer periodo ordinario de este tercer año que va corriendo de esta legislatura. Desde tu punto de vista, tú eres un hombre crítico, autocrítico. ¿Fue productivo o no fue productivo? Adelante, por favor. Vaya, la pregunta es, no se puede responder en los términos de sí o no. ¿Sí o no? Vaya, pero te diría yo que quedamos debiendo. Definitivamente quedamos debiendo. Aunque tengo que reconocer que se avanzó mucho y se aprobaron leyes muy importantes para Sinaloa. Por ejemplo, la ley de medios alternativos para la justicia restaurativa, para la mediación, para que el conflicto no llegue a la jurisdicción, a los tribunales, dijéramos, y que se pueda llegar a una solución benéfica para la persona, para la víctima, para la que ha sido ofendida, para el supuesto victimario, por supuesto, y sobre todo para la comunidad. Yo creo que esta es una de las leyes más importantes que ha aprobado este Congreso del Estado. También tenemos que se aprobó la ley de participación público-privada. Ya habíamos aprobado en otro periodo la reforma constitucional. La constitucional. Exacto. Y en este periodo se aprobó la reforma a la ley secundaria, que creo que es muy provechoso porque nos permitirá mecanismos de financiamiento en donde participa la iniciativa privada, participa el gobierno y podemos acceder a mejores servicios y a mejor infraestructura. Finalmente, te podría decir que se quedó en el tintero una nueva ley electoral. Probablemente Sinaloa sea el estado más atrasado de todo el país en esta materia. ¿En qué lugar andaremos? En el 32, definitivamente. 32. Por ejemplo, todo el país ya ha legislado en materia de redistritación, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala un deber
de que los distritos electorales tienen que ser proporcionales a la población. Y en el caso de Sinaloa mantenemos todavía un sistema arcaico de representación por municipio, en donde te pongo un caso, doctor. Para poder ser diputado por el distrito 19 de Mazatlán, estás contendiendo con un universo de 250,000 electores. Mientras que en Cozalá o en Choice estás compitiendo en un universo de 10,000 electores menos, quizá. Entonces, esto es en materia de equidad, en materia de equidad electoral, en materia de democracia, es un retraso que Sinaloa padece. Y le quedamos debiendo también a la sociedad en otro tema, transporte. Padecemos probablemente la peor ley de transporte del país. Y quien padece son los ciudadanos. Los camiones, el servicio público de transporte urbano en Culiacán, en Mazatlán, en Mochis, deja mucho que desear en calidad. Uno ve ahí que la pobre gente tiene que usar el servicio público y lo usa padeciendo unas rutas infames, dijéramos, y creo que pudiéramos acceder a tener una mejor ley de transporte, respetando a los concesionarios, eso sí. De ninguna manera yo hablaría de una privatización. Sí, porque hace unos días tuvieron una protesta allá afuera en el Congreso, ¿no? Precisamente los concesionarios. Yo hablaría de una reordenación, reordenar el transporte público y, curiosamente, en beneficio podemos encontrar una fórmula que sea benéfica para el concesionario y para el usuario. Ahí quedamos debiendo, no se pudieron procesar esas leyes. Ahora, los puntos, yo he escuchado mucho el tema de la ley de transporte, lo he escuchado en el seno del CODECIN, el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, pero tengo muchos años escuchando esto, de que precisamente de que ocupamos una ley del transporte. Esa ley del transporte no nada más se circunscribe al transporte público, me refiero al transporte de pasaje de personas, urbano, sino tiene que es integral, ¿verdad? Claro, es también de carga. De carga, porque que ahí donde está el problema, ¿verdad? En ambos, mira, en caso de Mazatlán padece el tema de una ley adecuada de transporte y ahí está el conflicto de taxistas. ¿Y la ley esa lo resolvería? Pretende llegar a un acuerdo benéfico para todos que mediante la ley y la aplicación de la ley podamos tener un servicio de taxis competitivo seguramente en la ciudad turística más importante del estado, que es Mazatlán. Y es una vergüenza el servicio de taxi que está padeciendo el turista. No cuidar al turista es no cuidar al empleo. Y el transporte actual no solo no cuida al turista, lo daña, dejándole una mala imagen al puerto. Y un turista que es dañado, lo más probable es que no regrese. Lo más probable es que hable a otros de que tampoco vengan. Y entonces perdemos todos. Pierde el transportista, pierde los servicios de turismo como hoteles, restaurantes, bares, entretenimientos, lo que sea. Y demandaríamos entonces sentarnos a la mesa para ponernos de acuerdo en una ley que beneficie a todos sin cortapisas, hombre, y tratar el tema sin que fuera un tabú. Bien, pues qué bueno. Ahora, el tema, me decías tú, el tema de la mediación. El tema, eso quizás lo explicaste muy rápido, pero es un tema muy importante. Yo creo que para que el auditorio nos quede muy claro, coméntanos en qué consiste. Muy probablemente, insisto, esta ha sido la ley más importante, bueno, la de todo el sistema de justicia penal acusatorio que el Congreso haya abordado. Y esta de mediación en particular, un porcentaje muy alto de los presos que hoy están encarcelados en el sistema penitenciario de Sinaloa es por delito patrimonial. Y es por delito patrimonial de una cantidad de dinero muy corta. Es decir, entraron a la cárcel personas que pudieran no haber entrado, que pudieron no haber entrado, que pudieron más haber logrado, a través de un mecanismo de mediación, ponerse de acuerdo. ¿En cómo pagar una deuda o solventar un problema? ¿Cómo pagar una deuda? ¿Cómo, quien ofendió, el presunto ofensor, cómo llegar a un acuerdo con su víctima y poder acordar el pago, la restitución del daño y poder acceder a estos mecanismos de justicia restitutiva, que lograríamos que esta persona no entrara a la cárcel, porque sabemos que nuestras cárceles no resuelven el problema de readaptación, al contrario. Quien entra hoy a nuestro sistema carcelario, lo más probable es que al salir vuelva a reincidir. Y entonces, al encontrar este mecanismo de mediación, pudiéramos evitar que miles de sinaloenses entren a la cárcel y que puedan llevar una vida a través de los medios de justicia alternativa, de realmente de reinserción social, de reparación del daño a la comunidad,
Porque mucha gente confunde esto con que va a haber impunidad. De ninguna manera. Es restaurar a la comunidad el daño que se ha hecho y, por supuesto, una cosa muy importante y en materia de humanismo es fundamental, restauración del ofensor para la sociedad. Bien, muy importante. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos platicando con el diputado local Jesús Ramón Rojo Mancillas. Regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Twitter, en @JHéctorMuñoz. No se vaya, regresamos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas. Bien, Jesús Ramón, hace rato, que antes de ir a un corte, nos dabas una explicación del tema de la mediación. Pero ahora yo te preguntaría, esta legislatura, ¿cuál ha sido su principal característica? Y analizándola, porque todas las legislaturas se diferencian unas de otras. ¿Tu opinión al respecto? Mira, yo creo que esta legislatura tiene, como todo lo humano, somos 40 seres humanos los que estamos allí. De ninguna manera tenemos ahí ángeles o dioses. Yo creo que esta legislatura evidencia una cosa. Fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Diferentes visiones, diferentes intereses políticos, porque la política tiene que ver con intereses, no solamente con valores. Tiene que ver valores e intereses mezclados. Y fuimos capaces de ponernos de acuerdo en muchos temas. Esto caracteriza a esta legislatura como probablemente la que más haya dado pasos en ese sentido de madurez política. Por ejemplo, esta legislatura no tuvo lo que tuvieron, por desgracia, legislaturas anteriores, que fue la violencia política verbal. Las legislaturas anteriores, sobre todo la anterior, se caracterizó por un alto grado de violencia verbal entre los diputados, el encono, la falta de respeto, la injuria, la maledicencia al compañero, incluso hasta de partido, se dio en la pasada legislatura. ¿Y aquí no se dio? Esta legislatura tuvo capacidad de reconocernos como personas y de llegar a un acuerdo de respeto mutuo. ¿Y a qué crees que se ha debido eso? ¿A los liderazgos? Se debe, yo creo que a la madurez. Después del espectáculo tan triste que vimos en la legislatura pasada, en donde la violencia verbal era la constante, esta legislatura tuvo madurez por parte de los coordinadores. Aquí hay que reconocer la labor de los coordinadores. Pero no solo los coordinadores. Yo digo que los 40 diputados fuimos capaces de tratarnos con respeto, tratarnos como personas, entender el punto de vista del otro, quitarse de dogmatismos y de esos, mesianismos en donde nos asumimos como portadores de la verdad absoluta, ser capaces de entender que el otro, aunque tenga un punto de vista distinto al mío, puede tener la razón. Y entonces tuvimos una legislatura que llegó a acuerdos, por ejemplo, la nueva ley de la Auditoría Superior del Estado. Ese fue un acuerdo entre las fracciones. Si no se hubiese dado el acuerdo entre PRI y PAN, y también, como no, la participación de los otros partidos, pero básicamente PRI y PAN por ser los dos partidos que tienen la gran mayoría. Votos. Entonces, al ser capaces estos dos partidos de llegar a un acuerdo, se hizo una reforma a la ley de la Auditoría Superior del Estado que hoy va a permitir mayor transparencia y rendición de cuentas. Pues ya Marco Antonio Fox ya está frotándose las manos. Bueno, pero también ahora Marco Antonio Fox va a ser vigilado por la sociedad. Y tiene que también rendir cuentas. Claro, el Contralor va a tener que rendir cuentas. Y te diría una cosa, esta legislatura fue capaz de escuchar a otros actores, cosa que no había sucedido con otras. Por ejemplo, esta iniciativa de la ACE es iniciativa del PRI, pero fue impulsada precisamente por Coparmex, por los 4 centros patronales de Sinaloa y por la Federación, y fue aprobada y apoyada por el Partido Acción Nacional. Es decir, fuimos capaces en un tema tan discutido y tan sentido por la sociedad. Y sobre todo, de dónde provino la iniciativa, el respaldo del sector Coparmex y luego por el PAN. El Partido Acción Nacional. Fuimos capaces de llegar a esos acuerdos. Y entonces yo creo que si algo puede ser recordado de esta legislatura para bien, fue que la violencia verbal se minimizó
no nos agredimos, nos tratamos con respeto, a pesar de que el otro puede pensar distinto que yo, pero fuimos capaces de entender que el punto de vista del otro, que sea distinto que el mío, merece respeto. Y el gobernador Mario López Valdés, digo, como un poder pues aparte, el rol que jugaron con él. Mira, aquí yo creo que también merece la pena recalcar un asunto de esta legislatura. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, trató con respeto a la legislatura. Es la primera legislatura desde 1840 en que se funda el estado de Sinaloa hasta hoy. Esta podemos decir que es la primera legislatura en donde el gobernador no tiene mayoría. Qué difícil. En donde precisamente el Poder Legislativo no responde a los intereses, el legislativo no responde a los intereses del Ejecutivo. Es la primera ocasión desde que el estado de Sinaloa se formó el siglo XIX. Y yo creo que aquí vale la pena también valorar que los 40 diputados fuimos capaces de mantener independencia, de mantener criterio. Eso no quiere decir que no hubiera diálogo. Hubo diálogo cuando se necesitó, pero diálogo respetuoso y diálogo crítico. A nosotros como bancada de Acción Nacional, que somos uno de los partidos que llevó a la coalición al actual gobernador Mario López Valdés, siempre nos sentimos con la libertad de, en el respeto entre poderes, en el respeto republicano, hacer críticas a las observaciones del propio gobernador. Y entonces en ese sentido nos sentimos un tanto libres, no presionados por ese injerencionismo, esa injerencia que hubo de parte del gobernador hacia las legislaturas pasadas. Se legisló con más libertad y en este sentido también te puedo decir una cosa, yo creo que fuimos muy productivos porque nos dimos a la tarea de procesar leyes sin tener la monserga de que el titular del Poder Ejecutivo nos estuviera molestando. También quedamos a deber, y te lo digo con toda sinceridad. ¿Qué quedaron a deber? Mira, por ejemplo, lo primero que quedamos a deber, y porque fue un compromiso de los dos partidos, de PRI y de PAN, fue un compromiso del coordinador del PRI, el diputado Zenobio, del diputado Carlos Felton, la reforma a la propia ley orgánica del Congreso. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Bueno, se hizo un esfuerzo en la pasada legislatura, que ustedes de alguna manera la están viviendo, pero faltó. Reconocimos que era insuficiente los pasos que se quedó corta. No hubo voluntad política de ponerse de acuerdo por parte de, siendo que era una propuesta del mismo PRI, de ponernos de acuerdo PRI y PAN para poder avanzar una reforma de nuestra propia ley orgánica. Le quedamos a deber a la sociedad sinaloense, le quedamos debiendo también con el tema de una reforma al Poder Judicial. También la gente reclama justicia pronta y expedita. Y tuvimos buen diálogo con el Poder Judicial, respetuoso el diálogo, respetando la autonomía y todo. Le quedamos a deber también allí, doctor. Y creo que, bueno, nos queda todavía un periodo, el segundo periodo de este tercer año. Y yo no doy por muerta esta legislatura en el sentido de que ya se agotó. Creo que falta tiempo. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos platicando con el diputado local Jesús Ramón Rojo Mancillas. Regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Twitter en @JHéctorMuñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el diputado local Jesús Ramón Rojo Mancillas. Bien, diputado, antes de ir a un corte te interrumpí. ¿Qué le quedaron a deber a la sociedad esta legislatura que ya casi culmina? A propósito, ¿cuándo culminan ustedes bueno, el periodo de esta legislatura termina el 30 de noviembre de este año. 30 de noviembre. Nos queda un periodo ordinario, que es el periodo que hay entre junio y julio, 2 meses. Se atraviesa una elección. Se atraviesa un proceso electoral y esto puede inhibir que las comisiones trabajen en dictámenes. Reconozco eso. De mi parte yo creo que valdría la pena que hiciéramos un esfuerzo los diputados para seguir con el ritmo que tenemos de trabajo. Pero si ya se van a ir casi la mitad, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional ya se fueron varios. Así es. Y después de todos los partidos se van a ir, del PRI también.
Y de todos los partidos. Sí, claro, y eso es una pena, hasta que no hagamos una ley electoral acorde con los tiempos y seamos capaces de asumir la no reelección como un principio democrático. Yo creo que el tema, desde mi punto de vista, habiendo la figura de la reelección del diputado, ya cualquier diputado no se va a animar a irse así nomás por irse. No, yo creo que lo que nos hace falta es precisamente como sociedad, no como partidos políticos ni como políticos, lo que nos hace falta es la capacidad de con nuestro voto premiar o castigar a quien haya hecho una labor, a los diputados que hayan hecho una buena labor o a los alcaldes que hayan hecho una buena o mala labor. Por eso la reelección, la figura de la reelección es básica. Es fundamental. Esperemos primero una reforma constitucional a nivel federal para después poder tratar aquí el tema. Pero curiosamente nos queda todavía un periodo de 2 meses. Yo creo que en ese periodo podemos, hay varias leyes, varios dictámenes que ya trabajó la Comisión de Puntos Constitucionales. Por ejemplo, artículo en materia electoral, ya hay un dictamen. También hay un dictamen para profesionalizar los organismos electorales y ciudadanizarlos. No solo profesionalizarlos, sino ciudadanizarlos. Ese, por ejemplo, ya está dictaminado. Ya está dictaminado también una ley que es a solicitud de los promotores inmobiliarios, de que se pueda regular la profesión de promotores inmobiliarios, sobre todo porque hay mucho fraude. Se ha detectado mucho fraude de ciertos promotores inmobiliarios que no son tales y que realmente se han generado varios fraudes, sobre todo en Mazatlán. También hay una ley del diputado Lindolfo Reyes de Choice y de un servidor en materia de una nueva ley de arrendamiento que permitiría generar confianza en el inversionista y para ambos. Sí, sobre todo, tener confianza en los actores del proceso de arrendamiento para poder generar mayor inversión y que podamos tener una nueva detonación de una industria que en Sinaloa no está detonada, al contrario, está inhibida. La gente tiene miedo, sí. no hay certidumbre. No hay certidumbre jurídica, doctor. Y aquí lo que nosotros consideramos, el diputado Lindolfo y tu servidor, fue dar certidumbre jurídica al inversionista y certeza al arrendador de que el dinero que está pagando por el servicio que le están ofreciendo sea, equivalente. Y porque también se dan fraudes de los dos lados. De ambos lados. Entonces, este proceso, nos metimos por ejemplo, esta ley estaba pendiente, quedaría pendiente también, por supuesto, reformas, si quieres tú menores, pero que no por esto dejan de impactar a la sociedad. Por ejemplo, mira, Codecín hizo un trabajo muy bueno en materia de competitividad. La competitividad en Sinaloa no solo pasa por acciones propias del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos. Yo creo que tendríamos que enfocarnos en el próximo periodo de sesiones y, cómo no, darnos hasta la posibilidad de un extraordinario para enfocarnos en aquellas leyes, en aquel marco jurídico que el estudio hecho por Codecín marca para detonar la competitividad de Sinaloa. Sinaloa demanda, un desarrollo económico más acelerado, más sólido, sobre bases más sólidas. Y para esto yo creo que valdría la pena enfocarnos en esas reformas que Codecín señaló como las que detonarían la competitividad del estado de Sinaloa. Yo creo que si logramos hacer eso, esta legislatura pasaría a la historia como la más productiva que ha tenido Sinaloa en todos, desde que somos estado, ¿no? Muy bien. Bien, pues, diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas, te agradecemos que haya estado aquí en el estudio. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio de Aconteceres. Bien, gracias. Bien, pues, nos vamos, se nos acabó el tiempo. Hoy nos acompañó el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas y hablamos, pues, del balance legislativo. Nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.